¿Qué tal? Muy buenas, soy Antonio Delk y esto es un nuevo video. En esta ocasión, en esta oportunidad, vamos a hablar del tema de factor de potencia monofásico. Comencemos. El factor de potencia es la relación entre la potencia activa y la potencia aparente. Otra forma de calcular el factor de potencia es calculando el coseno del ángulo del triángulo de potencias. El factor de potencia no tiene unidades. Como ya sabemos, el factor de potencia se divide en tres. Tenemos a la S, que es la potencia aparente, la letra P, que es la potencia activa, y la letra Q, que es la potencia reactiva. Tal como vemos en esta imagen, la potencia activa también es llamada energía útil y esto se mide en watts. La potencia reactiva, que es llamada energía perdida, se mide en volamperios reactivos. Y la potencia aparente, que es la energía total, se mide en volamperios. La fórmula que vamos a ver es para poder hallar el valor de cada uno de ellos. El factor de potencia monofásico tenemos que la potencia aparente es igual al voltaje multiplicado por la intensidad real y esto dividido entre el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de diferencia que existe entre la onda senoidal de la tensión entre la onda senoidal de la intensidad. Entonces, la letra P, que es la potencia activa, es igual a voltaje multiplicado por la intensidad real. Y por último, la letra Q, que es la potencia reactiva, es igual a voltaje multiplicado por la intensidad real y a la vez multiplicado por la tangente del ángulo, ¿no? Recuerden que el ángulo es la diferencia de la onda senoidal de la tensión con la onda senoidal de la intensidad. En esta ocasión estamos multiplicando voltaje por la intensidad real, ¿no? Recuerden que la intensidad real es la medición que te aparece en el instrumento. En esta ocasión sería el amperímetro. Esa medida es esto, la intensidad real. Luego veremos otra fórmula, que es la que está aquí, y nos dice que la potencia aparente es igual a voltaje multiplicado por la intensidad que aparece en la placa de características. Recuerden que la intensidad que aparece en la placa de características no siempre es la real, ¿sí? Tener en cuenta eso. La potencia activa es igual a voltaje multiplicado por la intensidad de la placa y multiplicado por el coseno del ángulo. Y Q, que es la potencia reactiva, es igual a voltaje multiplicado por la intensidad de la placa y multiplicado por el seno del ángulo, ¿sí? Recuerden que esta fórmula es usando la intensidad que aparece en la placa de características. En cambio, lo anterior es usando la intensidad real. Es la intensidad que aparece en el instrumento, ¿sí? Es la intensidad que aparece en el instrumento, que obviamente nunca coincide con la intensidad que aparece en la placa. ¿No es así? Muy bien. Entonces continuemos. Recuerden que este es el triángulo de potencias, donde estamos viendo ahí la potencia aparente, que es la mayor, la potencia reactiva, este color rojo, y la potencia activa. La potencia activa es la potencia útil, es la energía necesaria para que la máquina funcione. Por ende, esta potencia, su valor nunca va a variar. Su valor se va a quedar igual. Muy bien. ¿Por qué? Porque es la potencia necesaria para que la máquina pueda funcionar. En este problema de factor de potencia, lo que podemos hacer aquí es reducir la potencia reactiva. ¿Para qué vamos a reducirlo? Para que también se reduzca la potencia total. Porque lo ideal sería que la potencia aparente sea igual que la potencia activa. Pero para eso tiene que desaparecer la potencia
reactiva, ¿sí? Si desaparecemos por total la potencia reactiva, la potencia aparente quedará igual como la potencia activa. No, recuérdense las letras, ¿ah? Este es potencia aparente, potencia activa y potencia reactiva. Las fórmulas para hallar las potencias entre ellos es lo siguiente. La potencia aparente es igual a la raíz cuadrada de la potencia activa sumado con la potencia reactiva al cuadrado. También la potencia activa es igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente resta con la potencia reactiva al cuadrado. Y por último, la potencia reactiva es igual a la raíz cuadrada de la potencia aparente al cuadrado menos la potencia activa al cuadrado. ¿Sí? Y esta es una fórmula muy conocida. Tenemos que tener en cuenta también que el factor de potencia es igual a la potencia activa dividido entre la potencia aparente. Es una división entre ellos. Y ya, como lo dije antes, el factor de potencia es lo mismo que decir el coseno del ángulo. ¿Cuál ángulo? El ángulo de diferencia que hay entre la onda senoidal de la tensión y la onda senoidal de la intensidad. ¿Sí? Ese ángulo. El coseno de ese ángulo es llamado también factor de potencia. El factor de potencia es el coseno del ángulo. ¿Qué ángulo? El ángulo de diferencia que existe entre la onda de la tensión con la onda de la corriente. Ahora, usando esta misma fórmula puedo despejar y decir lo siguiente. Que potencia aparente es igual a la potencia activa dividido entre el factor de potencia. O también que la potencia aparente es igual a la potencia activa dividido entre el coseno del ángulo. Y por último también puedo decir que la potencia activa es igual a la potencia aparente multiplicado por el factor de potencia. O también la potencia activa es igual a la potencia aparente multiplicado por el coseno del ángulo. ¿Sí? Perfecto. Entonces, usando estas fórmulas, vamos a comenzar con un simple problema. Que nos dice lo siguiente. Una máquina monofásica con la placa de características que nos dice que tiene 100 amperios, 500 voltios, 60 Hz y que tiene un factor de potencia de 0.5. Calcular el valor del condensador si se requiere mejorar su factor de potencia a 0.8. Bien, entonces lo que vamos a calcular aquí es el valor del condensador, pero recuerden que el condensador es una capacitancia que se mide en faradios. Entonces tenemos que calcular el valor del condensador en faradios. Entonces comencemos con la solución. Lo primero que tengo que hallar aquí es la potencia aparente. Recuerden que la potencia aparente es igual a voltaje multiplicado con la intensidad de la placa. Y es lo que tengo en este problema como dato. Tengo 500 voltios y tengo a 100 amperios como es la intensidad que aparece en la placa. Entonces multiplico 500 por 100 me va a dar el valor de 50.000 volamperios. 50.000 volamperios, que yo también puedo decir 50K. 50 kilovolamperios. Listo, ahí tengo el valor de la potencia aparente. Seguidamente, potencia activa. Según la fórmula que hemos visto, la potencia activa es igual a la potencia aparente multiplicado por el factor de potencia, que en esta ocasión me decía que el primero es 0.5. Entonces reemplazamos valores y me va a quedar 50K multiplicado por 0.5. Y la respuesta será 25 kilowatts, ¿no? Recuerden que la potencia se mide en watts. 25 kilowatts. Entonces, teniendo la potencia aparente, que es 50, y teniendo la potencia activa, que es 25, puedo hallar yo su potencia reactiva, que en esta ocasión sería
la raíz cuadrada de s al cuadrado menos p al cuadrado. Entonces simplemente voy a reemplazar valores y me va a quedar de esta forma: 50 al cuadrado menos 25 al cuadrado, y todo esto hay que sacarle la raíz cuadrada. Entonces multiplico, hago la resta, saco la raíz cuadrada y me va a dar que la respuesta va a ser 43.301 kilovolamperios reactivos, ¿no? 43.3 kilovolamperios reactivos. Ahora, algo más que quiero añadir aquí. Cuando se tenga un factor de potencia de 0.5, ¿sí? Y solamente cuando exista esta potencia o este valor, también se puede hallar la potencia reactiva de otra forma. Podemos decir solamente cuando el factor de potencia sea 0.5. Podemos decir lo siguiente, que la potencia reactiva va a ser igual a la potencia activa multiplicado por la raíz de 3. Y simplemente aquí voy a reemplazar valores. Recuerden que la potencia activa vale 25K. 25K multiplicado por la raíz de 3 me va a dar a 43.3 kilovolamperios, que es la misma respuesta que me dio arriba. ¿Ven? Es la misma respuesta. La potencia reactiva es igual a 25 por raíz de 3. Y esto solamente va a suceder cuando el factor de potencia sea 0.5. Nada más. Listos. Entonces, de una vez que yo tengo mis tres potencias, ¿no? Ahí tengo mis tres potencias, los voy a separar y me va a quedar ahí, ¿sí? Ahí tengo el valor de mis tres primeras potencias, o de mi primer triángulo de potencias: 50, 25 y 43.3. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es hallar mi segundo triángulo de potencias, pero usando el otro factor de potencia, que sería 0.8. Entonces, lo primero que tengo que hacer yo es hallar mi potencia aparente 2. La potencia aparente 2 es igual a la potencia activa dividido entre el nuevo factor de potencia, que en esta ocasión sería 0.8. Ahora, la potencia activa, recuerden, y lo mencioné antes, la potencia activa va a ser igual a 25. ¿Por qué? Porque recuerden que la potencia activa, esa potencia es la que no va a cambiar. Entonces, ¿qué quiere decir? Que P2, o sea, la potencia activa 2, va a ser igual a 25 kilowatts, que es lo mismo que va a estar aquí. Entonces, reemplazo valores. 25 entre 0.8 me va a dar el valor de la potencia aparente 2, que sería 31.25 kilovolamperios. ¿Sí? Y como ya dije antes, la potencia activa 2 va a ser igual que la potencia activa 1. Por ende, P2 va a ser igual a 25 kilowatts. Y teniendo la potencia aparente, teniendo la potencia activa, puedo hallar yo su potencia reactiva, simplemente usando la fórmula de raíz cuadrada. Entonces reemplazo valores, me va a quedar de esta forma. Hago la operación y me va a dar el resultado de 18.75 kilovolamperios reactivos, ¿sí? 18.75 kilovolamperios reactivos. Ahora, cuando el factor de potencia sea 0.8, yo también puedo decir lo siguiente, que Q2 va a ser igual a la potencia activa multiplicado por 0.75. Y este número solamente se va a utilizar cuando sea un factor de potencia de 0.8. ¿Sí? Si el factor de potencia es 0.8, yo puedo decir que la potencia reactiva es igual a la potencia activa multiplicado por 0.75. Que si yo reemplazo valores, me va a quedar así: 25 por
0.75 me va a dar a 18.75, que es el mismo valor que tenía arriba. Muy bien, es lo mismo. Entonces, teniendo mis tres valores del segundo triángulo de potencias, los voy a separar y me va a quedar así, ¿sí? Ahí tengo mis dos triángulos, ¿no? Recuerden que la parte de arriba es del factor de potencia de 0.5 y la parte de abajo es del factor de potencia de 0.8. Entonces, teniendo mis dos triángulos, puedo hallar yo mi potencia del condensador, que en esta ocasión lo voy a llamar Q3. Q3 va a ser la potencia del condensador. ¿Y a qué es igual la potencia del condensador? La potencia del condensador va a ser igual a Q1 menos Q2. Entonces simplemente reemplazo valores. 43.3 menos 18.7 me va a dar a 24.551 kilovolamperios reactivos. ¿Sí? Entonces eso sería mi respuesta de la potencia del banco de condensadores. Pero recuerden que en este problema yo no pedí la potencia, pedí el valor del condensador, o sea, el valor en faradios. Para obtener el valor en faradios voy a tener que usar la potencia del condensador, que es 24.5. ¿Sí? Esa es la potencia. Q3 es igual a 24.5 kilovolamperios reactivos. Entonces, tengo aquí el valor. Q3 es igual a 24.551 kilovolamperios. Voy a eliminar la K y solamente voy a usar volamperios reactivos, que sería 24.551 volamperios reactivos. Entonces, voy a usar una fórmula para hallar la capacitancia. Recuerden que la capacitancia se mide en faradios y eso es lo que quiero yo. Quiero el valor del condensador en faradios. ¿Cuál es esa fórmula? La fórmula sería que la capacitancia es igual a la potencia reactiva dividido entre 2pi por frecuencia por voltaje al cuadrado. Que en esta ocasión simplemente voy reemplazando datos, ¿no? 60 Hz multiplicado por 500 al cuadrado, y 500 al cuadrado es 250.000. Esto lo multiplico por 60, que me va a dar a 1,5 millones, y esto lo multiplico por 2pi, que me va a dar 94 millones, y luego reemplazo Q3. ¿Cuánto vale Q3? 24.551. Hago la división y me va a dar el valor en faradios, ¿sí? El valor en faradios a 0.00026 faradios. Ese es el valor en faradios. Si yo este valor lo multiplico por 1000, me va a dar el valor en milifaradios. Entonces sería 0.260 milifaradios. Y si este valor de aquí lo vuelvo a multiplicar por 1000, me va a dar a 260 microfaradios, ¿no? Que es lo que mayormente se hace a la venta a los condensadores, que mayormente lo venden en microfaradios. Entonces la respuesta sería que necesito yo obtener o adquirir un condensador de 260 microfaradios con el voltaje de 500 voltios, ya que este era el voltaje de nuestro problema, 500 voltios, ¿sí? Entonces, esto sería la respuesta final de este primer problema número 1. Necesito adquirir un condensador de 260 microfaradios a 500 voltios. Muy bien. Problema número 2, y ya lo vamos a hacer un poco más rápido. Problema número 2 nos dice que es una máquina monofásica con la placa de características que nos dice 120 amperios, 250 voltios y 50 Hz, que tiene un factor de potencia de 0.6. Calcular el valor del condensador si se requiere mejorar
a un factor de potencia de 0.8. Listo, entonces comencemos. Lo primero que tengo que hallar yo es la potencia aparente. La potencia aparente es igual a voltaje multiplicado por la intensidad que aparece en la placa de características. Entonces reemplazo datos. 250 por 120 me va a dar a 30.000. 30.000 volamperios. O también puedo decir 30K. Teniendo la potencia aparente, puedo hallar yo ya potencia activa, que simplemente es S multiplicado por el factor de potencia, que en esta ocasión el factor de potencia es de 0.6. Reemplazo valores y me va a quedar de esta forma. 30K multiplicado por 0.6 me va a dar a 18K, 18 kilowatts, ¿no? Que es la potencia activa. Entonces, teniendo la potencia aparente y teniendo la potencia activa, puedo hallar yo mi potencia reactiva, que va a ser igual a la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. Reemplazo valores, eleva a la potencia 2, hago la resta, la raíz cuadrada de 576 es igual a 24K, 24 kilovolamperes, ¿sí? Muy bien, ahora, cuando se tenga un factor de potencia de 0.6, también existe otra fórmula, que podemos decir que la potencia reactiva va a ser igual a la potencia activa multiplicado por 1.3 periódico puro. Muy bien, y este número se va a usar solamente cuando el factor de potencia sea 0.6, nada más. Entonces reemplazo valores aquí. 18 por 1.3 periódico puro. Acuérdense de esto, periódico puro quiere decir que tiene puros 3 infinitos, ¿sí? Periódico puro va a ser igual a 24 kilovolamperios reactivos, que es la misma respuesta que me dio arriba, ¿sí? Es la misma respuesta. Entonces, teniendo mi primer triángulo de potencias, que son esos tres, aparente, activa y reactiva, los voy a separar. Ahí están. ¿Para qué? Para hallar mi segundo triángulo usando el factor de potencia de 0.8. Entonces, comencemos. Potencia aparente número 2 va a ser igual a la potencia activa dividido entre el factor de potencia. Y como ya mencioné antes, la potencia activa es lo mismo que la potencia número 1, que sería 18. Reemplazo valores. 18 entre el nuevo factor de potencia, que es 0.8, me va a dar la respuesta de 22.5 kilovolamperios. Eso sería mi potencia aparente número 2. La potencia activa número 2 es lo mismo que la potencia activa número 1. No va a cambiar nada. Va a seguir siendo 18 kilowatts. Entonces, teniendo la aparente 2, teniendo la activa 2, puedo hallar yo su potencia reactiva 2, que en esta ocasión es la raíz cuadrada de S al cuadrado menos P al cuadrado. Reemplazo valores, luego la potencia 2, hago la resta, saco la raíz cuadrada y me va a dar un resultado de 13.5. Y recuerden que como tiene un factor de potencia de 0.8, también puedo usar la otra fórmula. Q2 es igual a P, a la potencia activa, multiplicado por 0.75. Y si yo reemplazo valores, 18 multiplicado por 0.75 me va a dar la respuesta de 13.5, que es la misma respuesta que yo tenía acá arriba, ¿sí? Es lo mismo. Pero recuerden que este número de aquí solamente se utiliza cuando tienes un factor de potencia de 0.8, ¿sí? Dependiendo el valor del factor de potencia, aquí va a variar el número, ¿sí? Recuerden esto. Lo primordial sería que usen la fórmula de raíz cuadrada, que te va a dar el mismo resultado. Entonces, teniendo ya los valores de mi segundo triángulo, que son estos tres, la aparente, la activa y la reactiva, lo voy a separar y lo voy a colocar aquí. ¿Para qué? Para hallar mi
potencia de banco de condensadores, o sea, la potencia del condensador. Q3 es igual a Q1 menos Q2. Entonces reemplazo valores. 24 menos 13.5 me va a dar el resultado de 10.5. Por ende puedo decir que Q3 va a ser igual a 10.5 kilovolamperios reactivos. Eso es la potencia del condensador. Pero en el problema no me pidieron potencia de condensador, me pidieron el valor del condensador en faradios. Entonces tengo que hallar yo la capacitancia. Entonces, teniendo la potencia del banco de condensador, que en esta ocasión es 10.5, voy a eliminar el kilo y simplemente voy a trabajar con unidades, que sería 10.500 volamperios reactivos. Entonces aquí voy a usar mi fórmula de capacitancia para hallar el valor en faradios. Y esa fórmula es que capacitancia, o sea, el valor en faradios, es igual a la potencia reactiva dividido entre 2pi multiplicado por la frecuencia y multiplicado por el voltaje al cuadrado. Simplemente voy a reemplazar datos. 50 Hz, ¿no? Recuerda que el problema era con 50 Hz, el voltaje es de 250 al cuadrado. Y listo, ¿no? Voy allá, ya sacando acá el resultado. 62.500 multiplicado por 50 es 31.000. Y luego lo multiplico por 2pi, me va a dar así. Y luego acá lo divido, ¿no? Pero Q3, ¿cuánto vale Q3? Q3 vale 10.500. Entonces, 10.500 dividido entre 19 millones me va a dar a 0.000534 faradios. 534 faradios. Recuerden que el valor me va a dar en faradios, ¿sí? Ahora, si este número de aquí yo lo multiplico por 1000, me va a dar a milifaradios. Tal como aparece ahí, sería 0.534 milifaradios. Y este valor de aquí, si yo lo multiplico por 1000, me va a dar a 534 microfaradios, que es lo que mayormente es comercial en los condensadores, que mayormente la compra se hace en microfaradios, ¿no? Entonces, yo tengo que adquirir un condensador, digamos, de 534 microfaradios con una tensión de 250 voltios. Listo. Bien, recuerden que no difícil que encuentren un valor de 534 exacto. Tendrían que redondearlo a un valor que sea comercial, ¿no? Puede ser 530 quizás o 520, ¿no? Lo que haya comercial en donde distribuyen estos condensadores. Ahora, como le digo, 534 no creo que encuentren. Tienen que encontrar uno de 520 o 525, ¿no? Uno cercano a este valor. Pero como le dije anteriormente, ustedes para poder adquirir un condensador tienen que decir siempre estos dos valores. El valor en faradios y el valor en voltios, ¿no? El valor en voltios. Entonces, esto de aquí sería la respuesta final a este problema número 2, ¿sí? Listo, muchachos. Entonces, yo le doy a todos pero muchas gracias. Y esto ha sido todo por este video. Y ya nos estamos viendo hasta un próximo video. Muy bien. Cuídense mucho y chau.